Agradecemos al profesor Marco Cros, dirigente de la Fuerza del Pueblo, es diputado de la República y presidente para Europa de ese partido, aceptar nuestra invitación para conversar esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, profesor, ¿cómo se siente? Gracias, Osvaldo, buenas noches. Es un honor para nosotros compartir por este medio, Canal 36, con todos los televidentes que puedan conectarse las ideas del panorama nacional actual y algunas pinceladas sobre la política nacional partidaria. Además de presidente del partido Fuerza del Pueblo para Europa, usted durante muchos años ha tenido una incidencia entre los dominicanos en el exterior, particularmente en España, en Madrid. Y ¿cómo usted ve la situación de los dominicanos en estos momentos, de la diáspora, que tuvo un aporte extraordinario como consecuencia de la pandemia? Si no fuera por el apoyo que nos dieron los dominicanos ausentes, no pudieron remediar un poco la crisis económica que vivió el país como consecuencia de la pandemia. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las demandas más sentidas? ¿Y cuál es el tipo de aspiraciones que tienen los dominicanos en el exterior, particularmente los de Europa, que son los que usted más se ha relacionado? Bueno, nosotros manejamos todo el exterior, que somos el secretario del partido para toda la comunidad del exterior en la estructura. Tenemos una estructura fuerte en Estados Unidos, Centroamérica, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Miami, Europa especialmente es muy fuerte porque yo resido allí. Mira, Osvaldo, la migración dominicana inicia en los años 60 hacia Estados Unidos y Venezuela, y luego a Europa se fortalece a partir de las finales de la década del 80, pero se fortalece en la década del 90 del siglo pasado. Por lo tanto, somos una generación muy joven en Europa, apenas vamos por la segunda generación. Yo soy de aquel grupo que emigró en el año 1991 tras el colapso político del 90, cuando el profesor Juan Bosch perdió las elecciones. Yo digo entre comillas, le quitaron las elecciones. Entonces tuve que emigrar, siendo profesor de matemática y física de la provincia María Trinidad Sánchez y secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores en la provincia. En esos tiempos, muy jovencito. En Europa, los dominicanos pues hemos ido avanzando, pero la colonia más fuerte de migrantes está en los Estados Unidos, cerca de 2 millones de dominicanos y dominicanas en todos los estados norteamericanos. La diáspora tiene un problema fuerte, no es de dinero, es un problema de dignidad, es un problema de valorar a nuestra patria, a nuestro país. Cuando muere un dominicano en el exterior, hay problema para traerlo, porque los dominicanos, lo que pensamos primero es, especialmente las primeras generaciones, es en qué conseguimos para nosotros en el país. Una casa, una finquita, un solar, y mandamos todo el dinero al país. Finalmente nos quedamos sin dinero, con lo justo para sobrevivir el día a día. Si tú observas, en el año 2020 y 2021 ahora, las remesas se multiplicaron. Sí. Porque había una crisis en la República Dominicana. En el mundo. Y no en nuestro país, para nosotros. Porque fue universal la pandemia. Pero cuando comenzamos a encerrarnos, que no se puede chiripear, que no se puede buscar el trabajo informal, que la mayoría de dominicanos tienen trabajos informales en el país, entonces el dominicano que está afuera comenzó a mandarle más dinero a su familia. Y de tener unas remesas en el año 2000 de 1.400 y pico de millones de dólares, en el 2010 de 3.000 y pico de millones, a tener una remesa en el 20 de 8.400 millones y en el 21 de 10.500 millones, eso es un aporte extraordinario. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos no han valorado al dominicano en su justa dimensión. En la década de los 80 inició la politización del dominicano del exterior con relación al país.
¿Cómo así? ¿Cómo la politización? Explíqueme. El líder de masa de este país era José Francisco Peña Gómez y comenzó a organizar y a conseguir recursos económicos para traerlo a la política dominicana. Luego, el presidente Bosch del Partido de la Liberación Dominicana, que fue un inmigrante como nosotros y que formó un partido político en el exilio en el 1939, el PRD, en Cuba, con un grupo de dominicanos, para luchar contra la dictadura de Trujillo. En los años 80, Bosch organiza el PLD entre amigos en el exterior. Nueva York, Puerto Rico, España, fundamentalmente, quizá Venezuela. Entonces, los dominicanos enviaban recursos a los partidos políticos para financiamiento de su campaña. Y eso se convirtió, aparte de los partidos, también a la familia se le enviaba. ¿Qué ocurre entonces? El dominicano va teniendo una serie de problemáticas en el exterior que nosotros nos damos cuenta cuando en el 2003 el presidente Leonel Fernández nos designa como cónsul general en el 4, cuando ganó las elecciones en Madrid, pero que antes habíamos dirigido su campaña, y valorando yo la crítica situación del dominicano con los funcionarios diplomáticos y consulares en el exterior que eran estafados por los cónsules fundamentalmente a nivel de los precios de emisión de un pasaporte, de una renovación de un pasaporte. Esa es una de las quejas más sostenidas, ¿no? ¿Verdad? Sí, y yo he luchado todo el tiempo. Los dominicanos generalmente dicen que los servicios que están supuestos a darle los consulados y las representaciones del país en el exterior, a veces se abusan, porque por ejemplo un pasaporte aquí tiene un precio en pesos, ¿no? Allá en dólares. En dólares, en euros, lo que sea, pero es excesivamente mucho mayor. Muy caro. Entonces hay una especulación. Entonces, mira, además de los aportes que hace el dominicano, es estafado por el Estado. Por eso funcionario. Por el Estado. Por eso funcionario. Porque esos funcionarios los nombra el Estado. Sí. Presidente de la República. ¿Qué ocurre? Ninguno de los gobiernos, ni siquiera mi presidente, Leonel Fernández, enfrentó ese problema. Los cónsules son libres. Sí. Y no ponen los precios que consideren a los servicios consulares. Nosotros, cuando llegamos al consulado... Que debe regularse. Sí, el ministerio. Necesariamente debe regularse. Sometimos una ley para eso nosotros. Debe regularse. En el 2003 escribimos un libro folleto, que explicaba qué haría el PLD con Leonel Fernández a nivel consular en beneficio de los dominicanos. Presidente, visto ese documento, me designa cónsul general en septiembre de 2004 y la primera medida que tomé en el consulado, ¿sabe cuál fue? Pasaporte costaba, cuando el PRD era gobierno, 180 euros por 6 años. Nosotros lo bajamos a 60 euros. Wow. 300% más barato. Los poderes notariales para hacer un ejercicio jurídico en el país, en los consulados, costaban 125 euros. Lo bajamos a 75 euros. Entonces, una serie de reformas de bajar precios. Esos recursos los recibe directamente el cónsul. El cónsul lo administra, pagas algunos servicios del consulado, empleados administrativos, luz, teléfono, local, si no es propio. Y entonces el resto de dinero se lo embolsilla. Y eso es legalmente. Eso es legal porque la ley no le exige que lo traiga al país. Pero, okay. ¿Sabes cuánto manda un cónsul al país de una visa? $20. En Haití son 10,000 visas al mes. De manera irregular, porque no cumplen los haitianos con los requisitos para una visa de turismo en este país. En ningún país del mundo. Alguna visa la dan de comercio para que dure más un año, otra la dan de turismo, y los cónsules se quedan con ese dinero. Y cobran hasta 300 euros por una visa. Y de eso llegan al ministerio 20 euros, $20. Pero en España no se da visa, yo no tenía ese problema, porque hay un acuerdo de libre circulación y tú pagas una tarjeta de turismo. Pero donde se da visa, como Haití, entonces hay ese problema. Volviendo al tema, desde el consulado nosotros tenemos un problema grave en el exterior, que es el retorno al país de los que fallecen. Todo el mundo quiere enterrar sus familiares en su país. Creamos un seguro de repatriación en el consulado de Madrid en el 2005 y llegamos a tener 10,000 afiliados. Pero eso no fue suficiente, porque habían 160,000 dominicanos en España. Y no era posible que 10,000 tuvieran afiliados. ¿Cuántos dominicanos hay ahora en España? Sobre 160, 70,000 por ahí. Varía. ¿Concentrado principalmente en Madrid? En Madrid y Barcelona. Y otras ciudades puntuales. Valencia, pero las dos metrópolis más grandes y concentradas son Madrid y Barcelona. Hay en todo el país entero, hay dominicanos. Y después en Europa, el otro país más fuerte es Italia. Suiza, Alemania, Inglaterra, etc.
Entonces, ese seguro no era suficiente para resolver el problema de la repatriación, porque morían 3 gente, uno estaba en el seguro y 2 no. Entonces, cuando se crea la figura del diputado de ultramar en la Constitución de 2010, nosotros optamos por dejar un cargo diplomático y venir al Congreso. Como habíamos hecho un trabajo excelente ante la comunidad dominicana, la comunidad me avaló y me eligió diputado con el 50% de los votos emitidos en Europa. Usted fue durante 2 periodos, ¿verdad? 2 periodos. El tercero no pude seguir porque me dio el COVID y no pude hacer campaña. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos en la campaña, yo prometo la creación del Instituto del Dominicano en el Exterior. Se creó, pero Danilo lo manipuló. Danilo Medina ¿Cómo Sánchez. así? Explíqueme. Sometimos una ley el 5 de octubre de 2012 con unas condiciones especiales y el 12 de septiembre, antes de someterla, yo le entrego al presidente Danilo en su despacho el borrador del proyecto de ley con una carta explicándole la justificación de ese proyecto de ley, financiado por nosotros mismos del exterior. Porque el retorno digno se hace duro para aquellas personas que no tienen recursos, ya sean vivos o sean fallecidos. En ese sentido, esa ley se aprobó, pero entonces no tenía los elementos con los cuales nosotros trabajamos la ley, que es el retorno de los fallecidos como repatriación, el retorno de los vivos que están en situación de exclusión social en el exterior y el retorno de los que producen dinero y son ricos y quieren venir a invertir al país. Eso lo eliminan de la ley que crearon en Cancillería en el 2016. Pero la ley fue aprobada. No, la ley no fue aprobada. Lo metieron en el proyecto. Lo metieron de refilón, me bloquearon la ley en el Congreso, aprobada en la Cámara de Diputados, bloqueada en el Senado en el 2015. Y ahí le hicieron la modificación. Y él mandó otra ley del Poder Ejecutivo con otras condiciones. Y se aprobó en el Senado, pero no la dejé aprobar en la Cámara de Diputados porque no era la ley que queríamos. Bueno. Entonces, en la ley orgánica 630-16 se aprueba un instituto con 2 artículos. No define la ley. Y hay un reglamento entonces y saca de circulación lo que es retorno digno, repatriación de cadáveres y la creación de un observatorio de investigación, que es lo que planteamos en la ley de origen del instituto. Sin embargo, esa ley sigue vigente en la Cámara, en el Congreso, y se está discutiendo hoy en el Senado. Y hay que trabajar para eso, porque los dominicanos, cuando le fallece a una gente, ese es su problema. Diga, una aspiración generalmente esa. De todos los dominicanos. Aspira que cuando tiene ese tipo de problemas, por el alto costo, porque hay que decirlo. Ahí está. Traer un cadáver de cualquier parte del mundo 4 o 5 mil dólares. Cuesta mucho dinero. Entonces la gente generalmente no tiene, además del dolor, de la pérdida de un familiar. Me gustaría hablar un poquito sobre la situación ya más desde el punto de vista local. ¿Cómo usted ve la política en la República Dominicana en estos momentos? Hay un tema que se ha mantenido durante estos días con mucha atención en los medios, que es el caso del fideicomiso, en el caso de la planta de Punta Catalina. El Estado Dominicano decidió utilizar esa figura del fideicomiso para administrar un bien del Estado y ha creado controversia porque hay algunos aspectos que no están del todo claros. Esta misma semana el expresidente Leonel Fernández pidió públicamente de que se someta a vistas públicas el conocimiento del proyecto de contrato no la figura, sino... porque la figura, no hay una ley todavía de fideicomiso sí hay una ley, que amplíe eso. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es su posición con relación a eso? Mira, el fideicomiso se instala en el país en el año 2011 con la ley 189-11, pero no se hace específicamente para la administración pública, se hace más bien para el tema privado. Inmobiliario y privado. Aunque también deja ver en el reglamento de aplicación, que el reglamento se emite con el decreto 95-12, también habla un poquito de fideicomiso público. Sin embargo, en el país se han dado varios fideicomisos. Por ejemplo, con el decreto 606-12, en el 2012, el presidente Danilo manda fideicomiso, la administración, esto fue ahora Abinader, 606-21, fue el primer fideicomiso que Abinader manejó, que es sobre la administración de los peajes, de cohesión territorial. Es un fondo especial que tiene la Presidencia de la República y él lo manda por decreto a un fideicomiso. Ese fideicomiso es para administrarlo y ver cómo se invierte mejor y cómo se maneja mejor. Después, el presidente también se emite otro decreto y se manda a fideicomiso
la red vial dominicana, que son los peajes para mantenimiento y para administrar los fondos de los peajes. Hay un caso muy importante. Si tú observas, ambos fideicomisos anteriores a este de la planta Catalina se manejan con funcionarios públicos, todos. La red vial se maneja entre bancos de reservas, la fiduciaria reservas, creo que obra pública y creo que impuestos internos. Son tres instituciones que manejan la administración de ese fideicomiso de los peajes del país, la red vial. Hay otro, ese por ejemplo que te hablo de la cohesión de los fondos, también lo administra Hacienda con el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Economía país. Sin embargo, este fideicomiso tiene una diferencia, y es que el presidente Abinader no involucra al Estado en el comité técnico. Nombra 5 empresarios, pero que no representan en sí instituciones ni siquiera empresariales. Son empresarios independientes y lo encabeza Celso Marrancine, que tiene mucho conocimiento sobre el tema eléctrico. Fue director de la CDEE en el gobierno del presidente Fernández. Entonces, esa administración, lo que se duda en el contrato, porque hay algunos apéndices del contrato que tienden a que en un momento dado la termoeléctrica Punta Catalina puede pasar al control 100% o en gran parte privado. Pero cuando es un bien, el presidente ha dado seguridad de que eso no puede ser. Sí, pero eso no lo da el presidente, lo da el contrato. No, el contrato no dice que pueda pasar a mano privada. No, pero el contrato 100%. Dice que se puede invertir recursos y buscar recursos para darle fuerza a la planta. Cuando tú pones en la bolsa, por ejemplo, un bien como ese bien yo puedo invertir 10 millones de dólares, 20 millones si lo tengo, o una empresa internacional. Entonces, cuando tú vienes a ver, venden más acciones que lo que vale la planta. La planta en el contrato está valorada en menos de 2.000 millones de dólares, 1.900 y pico. 2.300. O 2.300 millones. Lo que costó fueron 1.900 y pico, según ellos. Pero la valoración actualmente la valoran en el contrato 2.300 millones. Ok. Suponte tú que los empresarios privados, internacionales y locales aporten en el transcurso de los 30 años más de 2.300 millones. Ya más del 50% de las acciones pasan al sector privado. Lo que se entiende, Cross, es que ese es uno de los puntos que debe de ser aclarado. Exactamente, y modificado en el Senado. No en la ley, no hay contrato, es en el contrato. Sí, exactamente. Que le da poder al comité técnico a poder a recibir fiduciarios adherentes. Exactamente. Que puedan hacer inversiones directas en el proyecto. Eso hay que limitarlo. Definitivamente. ¿Tú te acuerdas? Incluso el ejercicio propio de hasta qué punto puede comprometerse en deuda ese comité técnico, porque definitivamente el comité técnico no es el propietario del bien. No, pero el bien es del Estado. Lo administra. Lo administra. Pero así y decide. Está bien, pero del mismo modo que el propietario del bien, que el fiduciario en este caso, que es el Estado Dominicano, designa a ese comité a través de un decreto presidencial, lo puede quitar, pero independientemente de eso, lo que pide la población, lo que entiende la población, para que haya una mejor transparencia, es que ese tipo queden claramente establecido en el contrato. Que no haya duda de que eso va a seguir siendo, aunque el presidente y los funcionarios vinculados al sector eléctrico han dado la seguridad de que no se contempla ni se va a pasar nunca ese bien a mano privada. El objetivo principal es preservarlo como un bien propio. Es correcto. Que es lo ideal, sí, lo que todos aspiramos. Una cosa es, Osvaldo, que se diga de boca una cosa, y otra cosa es lo que está jurídicamente en un contrato. Correcto. No dice si la inversión puede ser hasta el 49%, hasta 50, 51, 80. No, debe especificarse que nunca puede pasar, en este caso, de un 50% a la inversión privada. Es que no debe haber inversión privada. Sí, lo va a haber, porque lo especifica el contrato. Y ese es el fin oculto. No debe de haber inversión. Y ese es el fin oculto. Óyeme bien. Si tú observas, acuérdate en el 99 que se dio una ley de privatización de los bienes del Estado. ¿Te acuerdas cuando vivió Fernández? La reforma al Estado. Que fue muy traumática. Sí, pero nadie podía tener el 50% de las empresas. Mira lo que pasó. Yo pongo como ejemplo Molinos Dominicanos.
era una empresa deficitaria que dejaba pérdida todos los años. Se pasó el 49% a la empresa privada, ahí está dando resultados positivos. Y no es privada la empresa, es pública. La administran un consejo, Estado, sección privada. Es una combinación de lo privado y lo público. Ahora, si esto llega a tener más del 50%, en un lazo de 30 años, pasa a la administración privada automáticamente, cuando termine el contrato, dentro de 30 años. Yo creo que eso, lo correcto es lo que dice el presidente Fernández, que eso se mande a discusión, a vistas públicas, y que el Senado pueda reorganizar esos artículos contradictorios que tiene contrato para bien y credibilidad del país. Bueno, definitivamente el país demanda de que una mayor transparencia en este tipo de cosas. Yo creo que no es que no se haga, que se haga. Es una buena oportunidad. No, de hecho, la figura existe, hay una ley. Sí, la figura es aceptable. Lo fiduciario, pero lo que sí debe esclarecerse todo para que haya mayor transparencia y para que la gente lo entienda. Yo creo que debe ser la preocupación general. Bueno, profesor, se me agotó el tiempo. Déjame decirte algo importante en 30 segundos. Como somos el secretario del Dominicano en el exterior del nuevo partido, la Fuerza del Pueblo, debo decirte que nosotros estamos organizados en todo el país, que nuestro padrón ya está llegando a los 700,000 afiliados. Eso es como multiplicar por 3 los votos que sacamos en las elecciones pasadas, hace un año y pico, y que estamos trabajando, organizando las estructuras ahora. Vamos por los municipios y el distrito municipal, aunque tenemos estructuras a nivel nacional provisionales. Ahora estamos oficializando esa estructura mediante el Congreso, que todavía no ha terminado, el primer Congreso, que estamos ahora en la parte organizativa. Definitivamente ha habido un crecimiento del Partido Fuerza del Pueblo, que está compitiendo realmente para convertirse en la segunda fuerza política. Nosotros creemos que ya somos la segunda fuerza política, pero vamos a esperar que el pueblo decida eso. ¿Sabes cuándo? Que lo decida en las próximas elecciones de 2024. Muchas gracias, profesor Marcos Cross. Y ustedes, amigos, no se muevan porque hay mucho más hoy aquí, en Pulso Nacional.